Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz. Este es un espacio en el que siempre analizamos los temas que mueven a nuestro país, a las empresas y por supuesto a ti, que eres un ciudadano que busca crecer siempre con conocimiento. Quédate porque hoy en este capítulo analizaremos las reformas fiscales del 2026. ¿Son realmente un cambio para el sistema? Está conmigo dos destacados integrantes de la Comisión Técnica Fiscal de este colegio. El maestro Roberto Colín Mosqueda, quien tiene amplia trayectoria profesional en materia fiscal, auditoría y administración de empresas. Roberto, bienvenido a Negocios con Valor. Gracias, Adrián, por la invitación. Gracias a ti. Y también está con nosotros el contador Alberto Gabriel Cárdenas González, quien tiene gran expertise profesional como asesor fiscal, auditor externo y consultor en materia fiscal. Contador Gabriel, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes dos por estar con nosotros, pero gracias a ti por vernos y escucharnos aquí en Negocios con Valor. Vamos a analizar un tema que, aunque suena técnico, toca directamente en tu bolsillo. Las propuestas de reformas fiscales para el 2026. Las autoridades ya plantearon que estas reformas buscan recaudar mejor, hacer el sistema más justo entre contribuyentes y adaptar las reglas del juego a una economía que ya no se parece en nada a la que teníamos hace 20 o quizá 30 años. Aquí es donde quiero empezar preguntando cuál es el contexto actual del sistema fiscal mexicano. Contador Gabriel, bienvenido, por favor. ¿Cuál es el contexto actual? Es la fiscalización. Finalmente esa es la finalidad, ese es el fondo de todo esto y bueno, la autoridad ha estado implementando una serie de cambios en las que tenemos que estar muy atentos porque cada día hay modificaciones, cada día se presentan nuevas situaciones en las cuales tenemos que tener muchísimo cuidado, como es ahora todo lo que se viene del Código Fiscal de la Federación, todos los cambios que inclusive vienen en la Ley de Ingresos, que aunque vienen muy aparejados con lo que es en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero normalmente siempre se plantean en la Ley de Ingresos de la Federación. En resumen, estar atentos, contador Roberto, con todo lo que viene, objetivos declarados de las reformas fiscales 2026, ¿cuáles tendrían que ser para empezar justamente a poner palomita en cada una de las cosas que estamos viendo? Sí, Adrián, es muy interesante la pregunta, parte del contexto y abonando a lo que comenta Gabriel. Pues digamos que el escenario actual pues es un escenario complejo, un tanto por el entorno internacional, pero también por el entorno doméstico. Uno de los retos de este paquete económico 2026 es el déficit fiscal, el endeudamiento público. Anunciaba la Secretaría de Hacienda que al mes de octubre se tiene ya un endeudamiento del 57.4% del PIB, lo cual es muy relevante. Y por otro lado, el déficit fiscal, que se estiman gastos de 10.1 billones de pesos y se estiman ingresos de 8.7 billones de pesos, con lo cual hay un déficit fiscal de 4.1%. Ello es relevante porque es ligeramente inferior a lo que se estima cerrar para 2025, pero pues es uno de los grandes retos que este paquete económico busca resolver. Y por otro lado también comentar que pues es un entorno donde se busca atraer la inversión y que la inversión que ya está en el país permanezca. Vemos aquí en este paquete fiscal que pues va básicamente en tres grandes rubros. Por un lado hay modificaciones a la ley del IEPS, que ya vamos a hablar de la justificación de esto. Hablan de impuestos saludables. Por otro lado hay grandes cambios, como comentaba Gabriel, en temas de fiscalización y se ven ahí en las modificaciones al Código Fiscal de la Federación. Y por otro lado hay cambios también en la Ley Federal de Derechos, donde se actualizan algunas cuotas. Entendamos que la Ley Federal de Derechos es un instrumento de política fiscal
que básicamente lo que prevé es el cobro de cuotas por servicios que presta el Estado o por permitir el uso, goce, aprovechamiento de bienes que son de dominio público. Entonces vamos a ver ahí modificaciones, actualizaciones en cuotas que contempla la Ley Federal de Derechos y que básicamente es lo que contiene este paquete fiscal 2026, pero los retos, bueno, pues son grandes. Una economía que también se estima que en las proyecciones económicas se estima que va de 1.8 a 2.8% de crecimiento en relación con el PIB para 2026. Sin embargo, esta semana la OCDE anuncia un recorte, ¿no?, en las estimaciones de crecimiento para 2026 y lo pone en 1.2%. Estos puntos importantes que el contador Roberto nos ha puesto justamente sobre la mesa, son importantes definirlos en estos tres sentidos. Uno, ¿cómo va a ser el impacto entonces para los contribuyentes de manera directa a los bolsillos en toda esta reforma que estamos viendo en 2026? Pues va a ser un impacto muy importante, porque aun cuando existe como cada año, un incremento en el salario mínimo, la inflación, el poco crecimiento que se tiene actualmente, que para el mes de septiembre se publicó que estamos en menos 0.3%, lo cual es preocupante. Y si a esto le sumamos la disminución de las remesas que llegan de países extranjeros, pues también se ha acumulado a nivel anual, está casi en el 2%, pero en el mes anterior, el mes de octubre, viene de que se redujo el 5.4%, entonces imagínate la falta de liquidez que vamos a empezar a tener, y sobre todo en las reservas internacionales. Esto puede repercutir inclusive en el dólar, en el valor que se le pueda dar. Inclusive hay acuerdos entre las cúpulas empresariales para tratar de sostener que esto pues vaya en que no se vaya una caída importante, pero yo lo he notado que a través de todo el año viene una caída en la cuestión dinámica de la economía, que esto va a repercutir a los trabajadores, va a repercutir a que hoy en día no se va a gastar más que lo estrictamente indispensable, como decimos nosotros, en el sentido de que hay cosas que cada día van subiendo y subiendo de precio, por lo tanto, pues ya no puedo dar el lujo de decir voy a mandar a mi perrito a bañar, sino que ahora, pues por emergencia, si necesito un medicamento, pues voy a tener que ir a llevarlo, ¿no? Pero ejemplos como tan sencillos, pero que están pegando directamente justamente al bolsillo. Repercute directamente al bolsillo de todos, ya no digamos en los aguinaldos, que viene la propuesta de pagar el doble de aguinaldos, viene la propuesta de bajar las horas laborales a la semana. Entonces, todo esto es un cúmulo de cosas que nos van a repercutir gravemente en el bolsillo de la gente. ¿Por qué? O nos hacemos más eficientes, nos hacemos mejores trabajadores hacia la empresa en la que estamos colaborando o participando, y hacemos mejor las cosas, pero a la vez tenemos que pedirle a todas las empresas que pues también mejoren su situación para que podamos dar un servicio nosotros como contadores en ese sentido. Y lo pongo nuestro ejemplo porque es en el que lo vivimos día con día. Pero si de ahí nos vamos hacia todas las empresas a nivel de una producción, de un control de inventarios, de control de costos, de cuestiones administrativas, operativas, de distribución o algo, tendrán que hacerlo de esa manera, porque si no va a repercutir en muchos aspectos. Tienen que reducir gastos, la gasolina no va a bajar, los insumos para los coches, para el mantenimiento de todo esto, pues también cuesta, y esa repercusión se transmite en que la empresa le va a faltar liquidez para hacer esto, y cuando hay falta de liquidez, ¿quiénes son los primeros en que tienen que salir, no? Claro. Que son los trabajadores. Por supuesto. En ese sentido, Roberto, ¿cuáles son entonces los principales cambios que estamos viendo? ¿Puede haber impuestos directos, impuestos indirectos, incluso algún régimen especial o beneficios fiscales? Si nos podrías hacer un resumen de la manera más breve que podemos ver, para que la gente tenga justamente este panorama más amplio de lo que estamos hablando en esta reforma 2026. Claro que sí, Adrián.
Mira, como comentábamos, uno de los objetivos de este paquete económico 2026 es precisamente aumentar la recaudación. Como señalaba, el gobierno trae un presupuesto de gasto alto, que es de 10.1 billones de pesos, pero también trae un presupuesto de gasto para programas sociales de más de 1 billón de pesos, lo cual pues repercute en la necesidad de recaudar más, y vemos que este paquete económico básicamente trae 3 rubros de cambios, de modificaciones. Por un lado, el IEPS, que es un impuesto que se paga al consumo, muy parecido al IVA, pero sobre servicios y productos más específicos. Se señala en los criterios de política económica que las modificaciones que se dan al IEPS para 2026 va en el sentido de modificaciones e impuestos saludables. ¿Qué significa esto? Que se están modificando o se están aumentando las tasas, por ejemplo, para productos como el tabaco, como las bebidas con alto contenido calórico, los refrescos, para videojuegos con contenido violento o contenido para adultos. Y vemos que esto, bueno, pues pretende por un lado sí frenar como comentaba, este tipo de impuestos de alguna manera tienen un efecto sociológico. En este caso lo están dando en materia de salud. Lo que busca es frenar o busca inhibir el consumo de estos productos. ¿Por qué? Porque tienen un efecto negativo en la salud de las personas. Por un lado vemos que provocan graves efectos, por ejemplo el tabaco, pulmonares, el tema de los productos con alto contenido calórico, diabetes, obesidad, etcétera, y esto genera al Estado un alto costo en temas de salud. Y por otro lado vemos cambios también a la Ley Federal de Derechos. En general, como comentábamos, la Ley Federal de Derechos lo que contiene son las cuotas por los servicios que presta el Estado, o por permitir el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público. Y aquí en general hay modificaciones, actualizaciones a cuotas, por ejemplo, en servicios que presta la Comisión Nacional Bancaria de Valores, servicios en el uso de precintos y marbetes para bebidas, también las cuotas que se van a pagar para acceso a museos, a zonas arqueológicas, servicios migratorios, temas de servicios marítimos, servicios de telecomunicaciones, etcétera. Es importante que veamos justamente, ahorita que está mencionando todos estos servicios el contador Roberto, es importante que veamos y sepamos cuál va a ser el impacto entonces directo al bolsillo de los mexicanos, ya que estamos viendo que no solamente los famosos IEPS van a impactar, sino también otros servicios, como incluso, entiendo, ir a un museo, importar o exportar algo, es decir, ya varios sectores de la economía de nuestro día a día se están viendo afectados con esta reforma fiscal. Sí, inclusive si le sumamos que hay una mayor fiscalización, que hoy en día está permitido, ya está aprobado, que pueden llegar a la empresa, y si ellos al momento de revisar una operación consideran que no hay materialidad suficiente para que hacer esto deducible o obtener el beneficio, o que no hay un beneficio fiscal, en ese momento pueden ordenar restringirte tus sellos digitales para totalmente la operación de una empresa, y la repercusión es ¿y quién les va a pagar a los trabajadores? ¿Cuándo se van a pagar los impuestos? ¿Cuándo vas a pagar a tus proveedores? Y es un efecto en cadena que nos lleva a las pequeñas y a las grandes empresas en todos sentidos, y te da la autoridad 24 días, porque hasta te especifica, tienes 24 días para poderme demostrar que sí está materializada la operación como debe de ser, que cumple con todos los requisitos, que es estrictamente indispensable, que hay materialidad, que hay valor de actividad económica y que hay razón de negocios. O sea, es una serie de situaciones en las que la propia autoridad está limitándote a que te encasilles en esto. Yo vuelvo a insistir con lo que yo decía hace rato, te tienes que hacer más eficiente administrativamente en dentro de la empresa, temas que antes podías decir, oye, pues necesito un pedido de 3 cámaras,
pásamelo por favor y acá te pago. No, ahora hay que prepararse y decir, oye, te voy a hacer un orden de compra. Oye, mándame un presupuesto. Oye, vamos a hacer intercambio de correos electrónicos o de mensajes en el WhatsApp, porque hasta eso hoy en día se puede hacer. Influye. Y puede llegar la autoridad y te puede inclusive filmar y te puede sacar fotos. Cosas que por la Constitución se supone que está prohibido hacer esto, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya hay esto. Yo les pediría a todas las empresas pues que se tengan que eficientar cada día más en todos sentidos para evitar este tipo de situaciones. Además de esto, pues hay ahorita unos estímulos en las cuales te dan la oportunidad de pagar tus impuestos sin multas y sin recargos. Solamente la actualización lo pagas. Salió esto en la ley de ingresos también, en el que las empresas que tienen ingresos hasta 300 millones de pesos, pues pueden acogerse a esta situación por el año 2024. Okay. En el 2025 tienes que pagar, así tal cual, en todos sentidos, pero sí te está dando esa oportunidad para que tú puedas resarcirse en el daño que se supone le hiciste al fisco. Por supuesto. Entonces, estamos viendo efectos recaudatorios importantes, Roberto. Te falta todavía un punto por definir justamente en estas 3 bases que nos has dado de un panorama de la reforma. Exactamente. El otro, como comentaba Gabriel, y ahondando un poquito más, pues el tercero es el Código Fiscal de la Federación, donde básicamente los cambios que se contemplan es para fortalecer la fiscalización. Comentaba muy bien Gabriel, ahora la autoridad tiene ciertas facultades de gestión, donde pues ante la sospecha de que se emite un CFDI que no tiene o que pudiera ser emitido para amparar operaciones inexistentes, la autoridad cuenta con la facultad de realizar visitas domiciliarias para verificar la real existencia de esas operaciones, y más que nada que el contribuyente ahora tiene que comprobar ciertos elementos para justificarle a la autoridad que esas operaciones no son simuladas o no son inexistentes. Que es justo todo lo que decía, perdóname que te interrumpe, pero es justo todo lo que decía el contador, ¿no, Gabriel? Correos electrónicos, justificar los WhatsApps, que tenga una orden de compra, es decir, todos estos procesos hoy las personas que nos ven y nos escuchan deben de tomar justamente cartas en el asunto y empezar a prepararse justamente para estos puntos específicamente que está marcando la reforma. Exactamente, temas que a lo mejor ya conocíamos, como tema de materialidad, sustancia económica, razón de negocios, y ahora suman algo que se llama trazabilidad, donde también el contribuyente tiene que demostrar el origen y el destino de las operaciones. Entonces ello le da a la autoridad pues ya mayores facultades de verificación, y que al final a cuáles son las consecuencias, como comentaba Gabriel: suspensión o cancelación de sellos digitales, lo cual pone en un estado de inoperabilidad a las empresas, claro, y con muchos problemas que esto genera. Y también, por ejemplo, en el tema de plataformas tecnológicas también tiene ya o se contempla una nueva facultad donde la autoridad o donde la plataforma tiene la obligación para que la autoridad en línea pueda consultar toda la información fiscal. De no hacerlo, puede la autoridad pedir que se le suspendan los servicios digitales a la plataforma en México, y bueno, pues esto también la deja en un estado de no poder operar. Entonces con ello vemos cambios que por un lado buscan fortalecer la fiscalización de la autoridad. La autoridad también ha señalado que va a estar enfocado en auditorías a grandes contribuyentes, digo, eso lo ha venido anunciando año con año, y hoy también anuncia que esas auditorías van más enfocadas a ciertas industrias, a ciertos contribuyentes, con lo cual pues espera fortalecer la recaudación de una manera sustancial. ¿Para qué? Pues para lograr cumplir sus compromisos, lograr obtener los recursos que se está previendo. Estrategias para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Siempre esto debe ser un área de oportunidad con todo esto que viene. Como bien dice Robert, buscan fiscalizar y cumplir con todos sus objetivos,
Pero considero que para poder cumplir con esto sí necesitan más dinero, por lo tanto las empresas van a ser más fiscalizadas. Lo que tenemos que considerar es que ser más eficientes en nuestra operación. Estos son áreas de oportunidad también en el que te tienes que reestructurar, darte cuenta en dónde estás parado, qué has dejado de hacer, cuál es tu zona de confort en donde te tienes que salir. Y ser mucho más eficientes en todos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también así como se van a incrementar los salarios, pues las retenciones en algunos impuestos van a ser mayores. Finalmente es como una consecuencia dominó y tenemos que tener muy presente que la autoridad siempre va a estar ahí al pendiente, ¿no? Y si tomamos en consideración que los recargos ya se incrementaron, que hay una reducción en la deducibilidad de las aportaciones del IPAP. ¿Te acuerdas del IPAP? Aquello que de protección al ahorro bancario. En fin, hay una repatriación de capitales que hoy tienes que pagar el 15%, que ya también entró en vigor. Y el estímulo de la FIFA, ahora con el Mundial de Fútbol, pero este estímulo es para las empresas subsidiarias de la FIFA, no para las mexicanas que normalmente operan aquí. En esas no entran en este beneficio. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ser mucho mejores en todos aspectos y respetar las leyes para que se puedan cumplir de acuerdo con lo que nos están marcando las autoridades. Si antes no tomamos en cuenta justamente el orden dentro de nuestras empresas, de nuestros negocios, por tamaño, no importa, hoy justamente a partir del 2026 ya tiene que ser un día a día, ya tiene que ser prácticamente obligatorio si queremos cumplir con todas estas reformas que nos está marcando justamente esta nueva era. Sí, claro que sí. Algo también importante, y yo creo que ya es pues una tendencia, una inercia que los contribuyentes están tomando, son mayores controles. Lo más importante es que los contribuyentes implementen controles y estos controles pues implican a veces contratar o comprar algunos sistemas, programas que permitan de alguna manera que la información del contribuyente esté alineada con la información de la autoridad. ¿Para qué? Pues para que se puedan atender requerimientos de la autoridad, cartas de invitación que son ya muy comunes para todos los contribuyentes, y que en otras épocas, cuando no estaban preparados, pues sí implicaba una cantidad enorme de trabajo. Hoy en día los contribuyentes han ido implementando ciertas aplicaciones, han ido implementando ciertos controles que les permiten o les dan mayor facilidad de cumplir con los requerimientos de la autoridad, pero pues sin embargo es algo que ya no se puede dejar atrás. La autoridad este año, incluso a principios del año, anunciaba que iba a implementar en sus procesos inteligencia artificial, con lo cual también generará que los propios contribuyentes en su momento estén aplicando también procesos ya con inteligencia artificial. Por supuesto, adaptar nuevas tecnologías, empezar a poner orden en las empresas, en tu propia contabilidad, si es que eres trabajador independiente. Sabemos que muchas personas que nos ven y nos escuchan también hay trabajadores independientes, pero aquí la pregunta de fondo sería, ¿cuándo empezamos? Creo que ya nos tardamos. Como bien dice Roberto, y complementando, la inteligencia artificial ya nos alcanzó, la autoridad ya la está aplicando día con día, enviándonos mensajes, y además tengamos muy en consideración que su eje de fiscalización es el CFDI. ¿Y por qué? Porque de ahí él parte de que si está bien elaborado, si está cobrado, si no está cobrado, si está declarado, si hay diferencias entre lo que tú expediste contra lo que estás declarando, en fin, ellos, su base, ahí vienen, y nos enfrentamos a una máquina que tiene algoritmos, y la cual ya no necesita tener la autoridad a tanta gente para revisar, sino le aprieta un botoncito y empiezan a salir todos los requerimientos de información que tenemos que aclarar. Entonces sí es importante, como bien dices, hasta los asalariados tienen que tener muy en cuenta qué pueden deducir y qué deben de cumplir para su declaración anual. Recordemos que ahora las devoluciones ya no son tan sencillas, ya no son tan automáticas como antes se presentaban. Por lo tanto, sí es importante cumplir con todos los requisitos, desde una persona física asalariada, una persona física con actividad empresarial, servicios profesionales,
o las grandes empresas o pequeñas empresas, que también tenemos que eficientarnos muchísimo en todos sentidos. Por supuesto, estábamos acostumbrados a ver pequeños micros negocios que no contaban justamente con estas herramientas. Hoy la tecnología nos da esta oportunidad de poder justamente ponernos, digamos que en el camino, ¿no?, de la rectificación sobre lo que tiene que ver con la materia fiscal. ¿Por qué? Porque hoy es un hecho que todos debemos de tener mejor cultura fiscal en este país, y eso es lo que está marcando esta reforma en ese sentido. ¿Esto es correcto, Roberto? Sí, eso es correcto. Pues lo que busca, como comentábamos, esta reforma fiscal es pues mayor recaudación. Mencionaba Gabriel algo importante. Hoy en día la fiscalización parte del CFDI, de ahí se vienen pues cambios también importantes. Vemos otros cambios también que limitan un poco la defensa del contribuyente, como cambios en el recurso de revocación, donde ahora se tiene que garantizar el interés fiscal, y hay cambios también en el sentido de cómo aplicar esas garantías. Entonces, bueno, pues todo esto va en línea con un mayor cumplimiento, una mayor cultura fiscal. Digo, ya no es como en otras décadas, que teníamos una composición del ingreso público diferente, ¿no? Había mayor ingreso petrolero que tributario. Hoy en día es totalmente lo contrario, mayores ingresos tributarios. Entonces ello hace que la autoridad pues esté implementando mayores controles, y los contribuyentes tienen que cambiar esa cultura contributiva, que alguna vez mencionaba una jefa del SAT en su momento, el deporte nacional, la evasión fiscal. Hoy ya no se puede hacer eso. Claro. Hoy ya los contribuyentes están más alineados a la necesidad de contribuir, y a la fiscalización, que cada vez es más oportuna por parte de la autoridad fiscal, por toda la tecnología, los procesos que ha ido implementando en el tiempo. Vamos a empezar a cerrar el tema, contador Gabriel. Conclusiones sobre la reforma que estamos enfrentando justamente para este 2026, por favor. Híjole, una opinión es que la fiscalización es en primer lugar, en el que nos está dando la autoridad pues la oportunidad de corregir a los que estaban mal de años anteriores, que ahorita termina lo que se publicó en la principio de 2025. Hoy en este diciembre se termina, empieza una nueva etapa, pero para contribuyentes mayores. Y yo les pediría que fuéramos mucho más eficientes en todos. Y yo insisto mucho en esto porque creo que es una forma, porque hoy en día también abrir una nueva empresa es complicadísimo. Empezar a operarla es sumamente complicado. Hay que invertir más dinero hoy que antes en ese aspecto. Y todo aquello que viene aparejado con hablar del SAT, pues que lo tomen muy en cuenta, porque sí debemos de tener una cultura tributaria, lo cual tenemos que respetar en ese sentido, aprender a vivir con los impuestos, y que esto no va a cambiar en que se va a relajar, no se va a relajar. Tenemos la oportunidad de decir, vamos a estabilizar las cuestiones económicas, pero ajustando, reestructurando y haciendo, quedando mejor con los clientes, o sea, optimizando la operación de todo lo que hacemos. Por supuesto. 30 segundos para tu conclusión, Roberto, por favor. Sí, Adrián. Bueno, pues básicamente señalar que esta reforma 2026 pues tiene tres grandes retos. Por un lado es el manejo del déficit fiscal. Se disminuye ligeramente respecto de 2025, pero bueno, es una de las grandes preocupaciones del gobierno. Dos, aunado al endeudamiento público. Dos es la fiscalización. Todos los procesos, los cambios al Código Fiscal de la Federación van en ese sentido de mayor fiscalización, mayor recaudación, y por otro lado seguir inhibiendo el uso de factureras. Y tres, sentar las bases para que esta reforma fiscal dé una mayor estabilidad económica y atracción de inversión. Yo creo que son los grandes retos de esta reforma fiscal. Por supuesto, pues vaya lección que hoy hemos aprendido aquí en Negocios con Valor, y sobre todo vaya cúmulo de consejos que hoy tienes gracias a dos grandes panelistas que tuvimos aquí en Negocios con Valor. La verdad es que mi conclusión es estar pendientes y estar bien informados siempre de todo lo que se esté generando justamente como información fiscal, como que beneficie a tu empresa, a tu negocio o a tu propia actividad
profesional, seas independiente o no lo seas, es importante estar siempre bien informado y por supuesto el medio para estar bien informado es este podcast que se llama Negocios con Valor y es del Colegio de Contadores Públicos de México. Yo te veo y te escucho en el próximo capítulo, ya lo sabes, con más temas, para que tú aprendas más del maravilloso mundo de los negocios. Gracias, hasta la próxima. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.